sentencias que están a favor del emprendedor, que no cubre el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que el problema está en que la ley actualmente no existe una normativa que te diga, oye, no, mira, si no cubres el salario mínimo interprofesional, pues eso, tienes que hacer facturas y tienes o sea, no puedes, o sea, puedes hacer facturas y no implica nada más que eso. Yo en mi opinión me atengo a lo que dice la ley. La ley te dice que bueno, pues en principio deberías de pues eso, de darte de alta como autónomo y de la seguridad, y que bueno, deberías de facturar. Ahora, si el salario no llegas a cubrir el salario, pues sabes que hay sentencias a favor y que yo creo que en este caso Hacienda es posible que no te moleste mucho, pero riesgos hay siempre. Primero, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información te dice que aunque tengas pequeños ingresos, tienes que cumplir con la normativa, o sea que los avisos legales, las condiciones generales de contratación, el cómo comprar, el tener cierta seguridad en la compra, en la venta, eso se tiene que cumplir aunque seas un pequeño comerciante que simplemente pues vendes pequeñas cositas. Si tú vendes en internet y recibes ingresos a través de internet, pues estamos en lo mismo. Es decir, no existe una normativa en concreto que te diga que no puedes facturar. Riesgos, tienes que hacer un análisis de riesgos. El pequeño comerciante que vende, pues que a lo mejor no llega al salario mínimo interprofesional, Hacienda se va a meter con él. Pues yo entiendo que no, pero yo qué sé, eso va a depender del momento, de las circunstancias, de cómo esté Hacienda, etcétera. Con lo cual tenemos que atenernos a la normativa existente. La normativa existente es que tienes que cumplirla. ¿Que existe una sentencia a favor? Pues en el caso de que esto ocurre, que